La enseñanza de hoy vamos a trabajar a manera de disertación de enseñanza, no como predicación. Y el título en el cual se enmarca esta enseñanza la encontramos en el Salmo 127 y hace parte de los cánticos graduales, pero este es dedicado a Salomón, ese rey que pidió sabiduría de Dios, sabiduría para administrar el poder político, el poder económico, el poder social. Y fue un rey próspero en todo lo anterior, porque Dios le dio sabiduría. Reinó muy joven. Salmo 127, son solamente 5 versículos. Y el título de la enseñanza de hoy es: la vida debe vivirse en dependencia de Dios. Qué difícil es esto, si lo hacemos en nuestras fuerzas. Nuevamente, la vida debe vivirse en dependencia de Dios. Miren que el título no es dependiendo de Dios. Aquí es estando dentro de la voluntad de Dios. Y encontramos, mis amados hermanos, en estos 5 versículos, 3 principios en los cuales la enseñanza se va a estar desarrollando. Permítame orar. Poderoso, maravilloso, nuevamente nos acercamos ante ti. Gracias porque nos hablas. Tú no eres un Dios inerte, un Dios que no oye, que no ve. No, esos son obras de nuestras manos, ídolos e imágenes. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Señor, gracias por esta palabra que has dado a mi vida y a la vida de los que están acá, y de los que han de oír de manera diferida luego, Señor. Danos un espíritu enseñable. Por Cristo te lo imploro. Que tu Santo Espíritu que inspiró esta palabra, la Biblia, sea, oh Dios, dando el convencimiento. En tu nombre, para gloria y honra tuya. Amén. Amén y amén. Y mis amados, les decía que hay ¿cuántos principios? 3. Puede usted encontrar otros más, pero hoy el Señor nos quiere hablar de 3. Y el primero, mis amados hermanos, es que el éxito de nuestra vida está en depender de la ayuda de Dios. Nuevamente, el éxito de nuestra vida está en depender de la ayuda de Dios. Mire que nuevamente hago la salvedad o la claridad. No es que dependa de Dios. Y son 2 conceptos diferentes. Una cosa es depender de Dios y otra cosa es depender de la ayuda de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios lo que hace es más importante, pero usted tiene una responsabilidad en lo que Dios le ha dado a conocer a través de su palabra, de lo que Él quiere que usted haga. ¿Me hago entender? ¿Comer es bueno? Sí. Claro, dice la Biblia, con acción de gracias. ¿Sí? Dios no va a comer por usted. Dios no va a comer por usted. ¿Sí? Dios no va a leer la Biblia por usted. Dios no va a orar por usted. Dios no va, no. Sí, a veces, Señor, ayúdame en el estudio. Pero si usted no estudia, no coge el libro y se pone a estudiar. Señor, que me vaya bien en el trabajo. Y usted no es diligente en llegar temprano y de tener todas sus herramientas y no dejar el trabajo a medias y sin zapato, sino terminarlo con excelencia como para Dios. Porque Dios conoce los motivos por los cuales lo hace. Entonces, mis amados hermanos, el éxito de nuestra vida está en depender de la ayuda. Dios te ayuda. ¿En qué? En las destrezas, cualidades, inteligencia, talentos que te ha dado. Ahora, usted debe buscar igualmente de Dios y escuchar a esas personas que son facilitadores de los propósitos de Dios en la vida suya y mía, para identificar esos talentos, habilidades y destrezas.
Porque a razón del pecado, y voy a ir, y ahí es donde tengo que acelerar y desacelerar, porque a razón del pecado existe lo que se llama el complejo de inferioridad o de altivez. Ambas son pecados. Ambas son lo mismo. La psicología dice, no, altivez es orgullo, prepotencia, arrogancia. ¿Pero a qué se debe? A que usted y yo estamos en una condición caída en pecado. Entonces, cuando estamos en estas condiciones, llámese altivez, la Biblia le llama soberbia, complejo de superioridad, que miro a las personas por encima del hombro, que me creo el hombre más alto, o me creo la mujer más alta, la más bonita, la más inteligente, etc. Que me creo más que los demás. Considero que el éxito o logro que tengo es por mí, por mis méritos. Y muchas veces desconozco los méritos, cualidades y destrezas y habilidades en el otro. Y a veces utilizo como parámetro para decir que tengo éxito por mis logros. El éxito de nosotros está en parecernos más a Jesucristo y en vivir conforme a la Escritura, en lo que ella ha dicho y quiere que usted, en los propósitos que Él tiene para usted camine sobre ellos, usted los realice. Entonces, mis amados, dice que el Señor, si Él nos ayuda, vamos a tener éxito. Nos dice el versículo 1 y 2, permítame leerlo nuevamente. Si Jehová, y son unas advertencias, si Jehová no edifica la casa, en vano, ¿qué? Los que la edifican. La palabra casa tiene dos conceptualizaciones. La primera hace referencia a la construcción. La segunda hace referencia a nuestra vida. ¿Sí? A nuestra vida. Si usted se queda con el concepto de edificar el edificio, y esto lo estuvo compartiendo nuestro hermano Julián, referente a esto, qué hermoso, y nos vamos al pasaje también de los dos cimientos y lo aterrizamos en lo que es nuestra vida. El Espíritu Santo quiere hablar de qué manera usted está edificando, usted está construyendo su vida. Usted puede tener los cimientos, los cuales es Jesucristo, la palabra, pero también qué otros materiales se está utilizando. Y encontramos primeramente, si ahí nos dice y nos advierte que si Jehová, si Dios no edifica la casa, entonces ¿quién es el que la está edificando? ¿Qué respuesta tienen ustedes? Satanás, ¿quién más? ¿Usted? ¿Quién más? ¿De quién ustedes se vale para construir su vida? Los amigos. ¿Quién más? ¿Quién más? Ayúdenme, no me dejen solo, estamos en una enseñanza, no estoy predicando expositivamente. La familia. Bien. Si decimos entonces que esas personas nos aportan, e incluso Satanás nos aporta sufrimiento, tristeza. ¿Qué es la vida para usted? Si la casa, en este contexto queremos centrarnos, que edificar la casa es edificar nuestra vida. ¿Qué es la vida para usted? Les escucho. ¿Qué es la vida? Cuando usted muchas veces escuchamos a los jóvenes, mamá es mi vida. Y encontramos a hombres que llevan bastante tiempo de casados y dicen, es que ahora yo quiero hacer mi vida. Y dejan el hogar abandonado y dejan a la joven en el altar. Ay, no, es que esa no era mi vida, yo voy a hacer mi vida. ¿Qué es su vida? Ayúdenme, porque estamos en un ambiente de enseñanza. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Está ahí Odilio que se habla. ¿Te escuchamos, Odilio? Paso. No, yo pensaba que me iba a decir lo contrario a la muerte. Bueno, todos estamos vivos. Antes de todo eso, señora, dime, mi hermana. La vida, usted pregunta la vida. Sí, como tú la quieras definir, como tú me la quieras definir. Pues para mí la vida
en la parte humana, Ajá. es eso que Dios me formó y me dio ese aliento y esa fuerza, esa fortaleza, y permitió que viniera al mundo y esté acá y respiro y veo y todo. Pero si voy a la vida espiritual, Sí. es aquello hermoso que hay dentro de nosotros, que Dios puso y que y nos dio libre albedrío. Si lo buscamos a Él, estaremos felices, gozosos, todos plenos. Sí. Pero si nosotros decimos voy a hacer mi vida y la condiciono a lo que allá afuera hay en el mundo, entonces es una vida aparentemente feliz, pero ¿cuál es el final? Por eso dice que hay dos caminos, uno que conduce a vida eterna y el otro que conduce a muerte espiritual. Entonces, si mi vida la pongo allá, sí, esto es perdición. Gracias. Pero si estoy con Dios, es vida eterna. Qué bueno, mi hermana, gracias por tu contribución. ¿Quién más? Otra segunda participación. Todos estamos aquí vivos. Ya la hermana hizo referencia a la vida biológica, física, la vida, parte de la vida espiritual. Pero si han escuchado personas cuando dicen, mi vida es sufrimiento, mi vida es una desgracia, mi vida es amargura. ¿Sí han escuchado eso? Mi vida es un éxito. ¿Por qué? Porque me reconocieron como el mejor empresario, me reconocieron como el padre más responsable, aunque no soy buen esposo, pero es mi vida. Me dicen igualmente, a ver, mi vida es sufrir, mi vida es viajar. Algunos, no, mi vida no, yo me la paso viajando. ¿Se han oído eso? Sí. Esa es mi vida. ¿Qué otra? El Señor me hablaba, mi vida es amar. Yo amo a todos, aunque no me amen. Yo amo a todos, amar. Mi vida es estudiar, y usted ve personas que se la pasan comiendo libros y leen y leen y leen, y son unas bibliotecas ambulantes. Y dice, es mi vida, y no tienen vida social. También mi vida es vicios. Usted se le acerca a una persona que está atada por los vicios. Es mi vida. Le muestra de pronto el cigarro, la marihuana a María y a Juana, ¿no? Esa parejita. Le muestra la botella de alcohol. Esta es mi vida. ¿Qué hago yo sin ella? ¿Qué otra? Ayúdenme, me siento solito acá. Por eso es que los vicios. ¿Qué otra? La brujería, la hechicería, es mi vida. Mi vida. Yo soy así. Pero también encontramos, mis amados hermanos, mi vida es una carga. Una carga. Esta vida que me tocó vivir. ¿Se han escuchado eso? Esta es la que me tocó, pastor. ¿Qué puedo hacer? Una carga. Me tocó, mire, ese hombre que me tocó. Mire estos hijos, mire este trabajo, vea. Una carga. Los psicólogos son crueles. Sean cristianos o no cristianos. Perdónenme. ¿Sí? Perdónenme. Son crueles. Porque ellos utilizan la palabra personas tóxicas. A esos que utilizan esa palabra que la vida es una carga. Porque siempre eso te contamina. Llámenle personas escépticas, negativas. Pero ellos dicen que eso es vida. ¿Sí? La hermana nos llevó a Génesis capítulo 1, capítulo 2, que somos creación de Dios. En Efesios capítulo 2, los últimos versículos dice que nosotros somos hechura, poema. En griego ahí dice poema. Una obra excelente, sublime de Dios. Y el Señor dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, ¿por qué nosotros llegamos a tener ese concepto anterior de la vida? Porque estamos en una condición caída, en una condición distante de Dios. Por eso, la forma en la cual usted y yo, ¿sí?,
debemos entender la vida es que es un paquete. Algunos la ilustran como una maleta de equipaje. Hay todos esos elementos. Salomón en Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Interesante, porque eso no es para usted ahí decir, ay, esto es lo que me tocó vivir. No, lo que ahora estás viviendo no siempre va a ser así. Que el diablo y las circunstancias te quieran hacer entenderlo de esa manera. Usted está en esta circunstancia y en esa circunstancia va a estar siempre así. No, la Biblia no me dice eso. ¿Qué nos dice la Escritura entonces? Nos dice que la vida es un paquete y otras cosas más. Que tiene lágrimas. Jesús lloró en su humanidad, pero Él no estuvo siempre llorando. Jesús lloró por la condición de Jerusalén, pero Él no siguió ahí llorando. Y a la pobre Magdalena siempre decimos, estás llorando como una ¿qué? Magdalena. Y cuando la Biblia me dice en Mateo capítulo 5 sobre las bienaventuranzas, no me dicen bienaventurados los llorones. Y ustedes muchas veces, y con todo respeto, perdonen esta vez que voy a hacer referencia a mi persona, muchas de mis oraciones son acompañadas con lágrimas. Pero ahí está mi hijo acentuando, con lágrimas, ¿sí? Pero usted no siempre me vea lo contrario, ¿sí? Y no es porque esté colocándome una careta como dice la psicología, no, sino porque, como dice ahí, bienaventurados los que lloran, porque reciben consolación. Entonces, mis amados, aparte de eso, que entendemos que la vida es eso, un paquete. A razón, no que Dios nos creó con ese paquete de sufrimiento, de tristeza, de duelo, no, sino nuestra condición caída. Somos redimidos, tenemos dos ciudadanías, una en el cielo y una aquí. Pero mientras tengamos la ciudadanía de aquí, vamos a enfrentar esas cosas. Pero usted no se va a quedar en una de ellas. Usted no se va a quedar. Y hay otra cosa, que queremos que el Señor nos guíe sobre ellas. No nos vamos a quedar. Y más, si usted y yo como hijos e hijas de Dios, contamos con la ayuda de ese Padre. Contamos con la ayuda de ese Salvador y Señor de su vida. Todos los que estamos aquí somos hijos, seamos que nuestro padre o madre ya haya muerto. Yo soy huérfano de madre, ¿sí? Pero me acuerdo que muchas veces mi madre o mi padre, que está allá en Barranquilla, me quería ayudar y yo no quería contar con su ayuda. No quería contar. Y ese padre terrenal quería ayudarme y esa madre quería ayudarme y me leía cuando yo estaba triste o estaba alegre. ¿Y qué hacía yo? Es mi vida, yo lo hago a mi manera. ¿Le parece algo conocido que hacemos nosotros también como hijos de Dios? Cuando lo queremos hacer a nuestra manera. Y por eso ahí nos advierte que si Jehová no edificare la vida, nuestra vida, ¿cuál va a ser el resultado? Vano. La palabra vano viene de varios conceptos. Vacuo, la palabra vacuo es vacío, vacío. En el mundo actual no existe el vacío absoluto. Solamente existió desde el punto de vista sin tener en cuenta a Dios. En el principio Dios. No es que Él era el principio creado, no, Él es el principio creador. Creador. Y no existía más nada sino Dios. Y luego Él creó todo lo que tiene que ver las huestes celestiales, creó todo lo que es y todo lo que vemos ahora, el universo como tal. Quiero avanzar, vamos a avanzar. Encontramos entonces otra pregunta. ¿Cómo se construye la casa o ese edificio que es tu vida? ¿Cómo? Ahorita ustedes me compartían con amigos
consejeros, algunos lo edifican sobre un trabajo. Cuando ya usted empiece a trabajar es que va a empezar a vivir. Cuando usted se case es que va a vivir. Cuando tenga dinero es que voy a vivir. ¿Qué otras, mis hermanos? Les escucho. Podemos construir nuestra vida. ¿De qué otra forma? Les escucho. Cuando tenga salud. Porque no tengo vida, no, estos dolores, Dios mío. Cuando tenga salud, ¿qué voy a vivir? ¿Qué otro? Cuando tenga dinero. No, porque si así no tenga salud, pero está viviendo. Interesante. ¿Y de dónde viene esa vida? Dios. De Dios. Eso no puede ser sustituido. Por eso el salmista, si Jehová no edifica tu vida, día a día, Él te da lo que tú no puedes aportar. Vida. Vida. Ahora, ¿cómo asumimos esa vida para construirla? Algunos van a decir el trabajo, hablando, jugando. Otros van a decir cuidándome con dietas, alimentándome bien. Y eso es interesante. Otros van a decir, pero ¿qué dice la Biblia? Dice, el Señor dice de esta manera. Nos dice en el versículo 2 que acabamos de explicar. Nos dice de la siguiente manera, que en vano es algo superficial, algo momentáneo. Yo puedo estar trabajando hoy y muchos ha pasado así, y lo mandan a usted con una tremenda prima o algo así, para los que reciben prima, o alguno en dinero y le dice, váyase de vacaciones y usted se va contento. Y cuando regresan del trabajo te espera que la carta de despido. Y se te acabó la vida. Sí, y ya se ha gastado la plata. Sí, y si esa mujer que en el altar, o ese hombre que en el altar, o antes del altar, ¿no? Te declaró su amor para siempre. Ayúdenme, para siempre. Amor eterno, como canta el mexicano, ¿no? Que murió, ¿no? Ojalá se haya arrepentido, Juan Gabriel. Amor eterno. Oiga, el hombre sabía de la Biblia, ¿no? El Satanás conoce la Biblia y no va a ser santo. Y encontramos que amor eterno, yo no puedo vivir sin ti. Wow. Y esa persona en algún momento nos deja y decimos, se me acabó la vida. Estoy orando por muchos que están en esa condición, que se les acabó la vida porque la persona que no es la que le da la vida, sino que los que ellos han entronizado en lugar de Dios, ya no está. Y le tienen ahí el altar de la ropa, el altar de las cosas, que el mosquito que mató a esa persona ahí cuando vivía conmigo. Altares. ¿Y dónde está Dios? El que edifica, dándote la vida. Amados, frente a esto, nos dice más claramente otra advertencia en el versículo 2. Dice, por demás. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra por demás? Quiere decir, aparte de eso, hay algo encima. Hay algo que sigue. Por demás, dice, por demás es que os levantéis de madrugada. A mí me gusta madrugar por muchas cosas. Y dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Es decir, una persona que hace las cosas arduamente, una persona que se exige al extremo. Al extremo, porque miren, ahí dice que por demás es que os levantéis de madrugada. ¿Por qué dice levantarse? Porque muchos nos despertamos temprano de madrugada, pero seguimos acostados. Seguimos acostados. No, aquí dice levantarte, salir de las cobijas, salir de la cama. Os levantéis de madrugada, dice, y vayáis tarde a reposar, es decir, cuando ya todos están durmiendo, usted está despierta. Cuando todos ya terminaron, usted continúa.
Y dice la Biblia que eso está de más. De más quiere decir que es lo que está por encimita, pero debes trabajar con lo que realmente sustenta, por el cual haces eso. ¿Por qué haces eso? No el hacer por hacer. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te vas a casar? ¿Por qué vas a estudiar esa carrera? ¿Por qué vas a salir a evangelizar? Todo eso hace parte. ¿Por qué vas a cantar esa alabanza? ¿Por qué lees la Biblia? Todo eso. ¿Por qué ofrendas? No es solamente hacer por hacer. Dice la Biblia que eso está por demás. Ahora, ¿qué nos quiere también enseñar sobre ello? Nos dice que nuestra vida, mis amados hermanos, es exitosa. Y cuando habla de vida, habla de la vida biológica, la cual Dios nos concede, pero también hace parte de nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, estudiantil, ministerial. Radica que todas ellas deben depender de la ayuda de Dios. Usted no puede sacar a Dios de que Él esté en el señorío. Él puede ser su Salvador y no ser el Señor de su vida. Son dos cosas diferentes. Él puede ser mi Salvador. Gracias, me salvaste, Señor. Pero aquí habla de rendición cuando habla de señorío, rendirse a Él. Y por eso muchas veces yo tengo problemas de escuchar a mi esposa o de escuchar a mis hijos, porque no he entendido lo que es la sujeción. Y por eso tengo problemas en la empresa cuando me dan órdenes. Y tengo problemas y me la tienen que decir 2 o 3 veces y 4 veces hasta que me dicen, no, ya usted no podemos contar con usted. Habla aquí, mis amados hermanos, sobre la vida exitosa, familiar, laboral, estudiantil, ministerial. Radica en la dependencia que usted y yo tengamos en Dios. Por favor, alguien que me lea Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Y con eso recogemos lo anterior. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice la santa palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Gracias, mi hermana. Les escucho. ¿Qué les dice el Señor a ustedes ahí? ¿Qué quiere decir eso? Confía en Él. Confiar. ¿Qué más? Ponga la mirada en Él. Poner la mirada, depender en Él. ¿Qué más? Reconocerlo. Todo eso. Y eso no es hoy y mañana no. Eso no es, eso es ayer. Porque es que ayer sí necesitaba confiar en Dios. Todos los días. Y a veces actuamos de esa manera. Un pastor el viernes me decía, oh pastor Andrés, yo preparé esa enseñanza. Y cuando me tocó darla, Dios mío, se me olvidó todo. La preparó él. Y yo le dije, hermano, pero tú acabas de dar la respuesta. ¿Te escuchaste? Y por eso muchas veces cuando vamos a dar la enseñanza o la prédica, el Señor dice, como le dijo a Pablo, no vayas a predicar, no vayas a dar esa enseñanza, no vayas a dar eso allá en Tesalónica, no. Sí, porque aquí no se trata de una tarea de la cual terminé la tarea, profe, aquí está, ¿me quedó bien? No, aquí está en que esto hable al corazón suyo y al corazón mío. ¿Y quién solamente puede hacer eso? Aquel que a través del Espíritu Santo nos permite realizarlo.
depender en la ayuda de Dios. Y por eso también encontramos que ahí el proverbista dice eso. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Yo ese mensaje ya lo he predicado muchas veces. ¿Se acuerdan la hermanita que estaba por aquí? Sí, la hermanita esa Noemí, hermana Noemí, que estaba aquí vanagloriándose. Por ahí viene. Diciendo, que ahora tengo que ir, qué cansancio. Nosotros nos cansamos, hermano. Nos cansamos, pero no lo hacemos para mí, ni para usted, sino para Dios. Y si lo hacemos para Dios, Él nos da las fuerzas. Como dice Isaías, del águila nos renueva, las fuerzas del búfalo. Ahora, frente a esto, mis amados hermanos, si usted no se apoya en su propia prudencia, porque quien le da la prudencia a usted es Dios. No es una teoría, no es una terapia solamente. Es Dios que nos da ello. Por eso también surge otra pregunta. A ver, ¿cómo puedo depender en Dios? Y vamos entonces a explicar esa pregunta, ¿cómo puedo depender en Dios? Hay 4 respuestas y voy rápido. La primera, clama y ora. Una cosa es clamar y otra cosa es orar. ¿Sí? ¿Quién me dice que es clamar? Eso, suplicar ahí, lágrimas ahí, ¿no? Lágrimas de teatro, ¿no? Ahí llora ahí, como dice Proverbios, seremos consolados. Dice la Biblia, derramar mi alma. Dice Ana cuando, y no, ni siquiera se le veían los labios, y Elí, que era un hombre de Dios, pero había perdido la visión física y espiritual. Esta es una borracha, esta es una perversa. Qué tan lejos de la realidad espiritual estaba ese hombre. No solamente la realidad física, sino espiritual. Y encontramos, clama y ora. Y aquí orar no es solamente por usted, sino por otro. Cuando usted clama, se pone en la brecha a favor de otra persona y es como si usted experimentara el dolor del otro. Clama. Esa es una de las primeras formas como usted puede depender de Dios. Clamar y orar. Segunda, coloca a Dios primero en todos los aspectos de tu vida, no algunos. Señor, te coloco en mi familia. No, pero coloca tu vida primeramente. Señor, coloco a ese compañero de trabajo. No, coloca también tu labor ahí en esa empresa. Dice que todo, repito, coloca a Dios primero en todos los aspectos de tu vida. Tercero, cuando venga la duda, el desánimo, el pensamiento negativo, ¿sí? Repréndelo. Ahora, si usted no le agrada esa palabra reprender, entonces utilicemos una también, deséchelo. Si no le gusta esa de deséchelo, rechácelo. Y luego clame otra vez. Derrámese delante de Dios. Señor, aquí estoy. He dudado, perdóname, Padre. Perdóname, Señor. Derrámese. Esa es la tercera. Ahora, y dice, pidiendo ¿qué? Cuando usted clama y pidiendo fortaleza, que lo fortalezca. Que venga esa fuerza para que usted siga confiando y dependiendo en Él. Para que nuevamente usted se levante. Dice la Escritura que cuando Moisés estaba en la presencia se manifestaba la unción Shekinah. La unción Shekinah no es que el rostro de Moisés era grasoso. No, sino que el hombre, esa tranquilidad, ese haber estado reposado en la presencia. Si usted venía con una angustia, usted se levanta en victoria. En victoria. La palabra Shekinah significa iluminado, resplandeciente. Y lo que dice Romanos capítulo 12, para que nos dice que cuando usted paga bien por mal, para que le arda el rostro, es para que sienta vergüenza, se ponga ruborizada a la otra persona.
Es una expresión gesticular. ¿Sí? Por eso cuando usted deja de orar, tarde o temprano los demás se dan cuenta. Cuando usted deja de orar, ¿sí? También usted a tarde o temprano se va a dar cuenta. Porque somos más propensos a darle lugar al diablo. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entremos en tentación. Tarde o temprano. Amados hermanos, frente a esto entonces, la cuarta, de cómo podemos nosotros depender, estar dependiendo en la ayuda de nuestro Dios. La cuarta, refúgiese en la Escritura, en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir refugiarse? Quiere decir que usted debe leer esos pasajes donde nos habla de las promesas que nos motivan, pero también de las historias de los hombres y mujeres que por la fe, dice Hebreos capítulo 11, alcanzaron promesas. Porque Jeremías era igual que usted. Esther era igual que usted. Ruth era igual que usted. María y las Marías, ¿no? Eran igual que usted. Felipe era igual que usted. Un ser humano. Eso es mentira de los superhombres, no. Sino hay personas que humanamente han descubierto ciertos talentos y los desarrollan. Pero no hay superhombres. Solamente vasos frágiles en las manos de Dios. Solamente, como dice la Escritura, pecadores arrepentidos y transformados por la bondad y la gracia de Dios. Por eso también encontramos Pablo. Pablo, dicen los historiadores que él era un hombre de estatura promedio. Y algunos por las epístolas dicen, oye, eso debía ser un metro, de 2 metros ese Pablo. No. La palabra Pablo significa pequeño. Pequeño. Su nombre anterior era Saulo. Y encontramos que este apóstol, que fue en la recopilación del Nuevo Testamento y de la Biblia, que Dios utilizó para escribir bastante, ¿no? Lo utilizó. Y él dice que todo eso lo tenía por desecho. Y hay muchas interpretaciones sobre la palabra que se utiliza, pero dejemos la palabra esa, basura, desecho, por desecho. Y es aquel que dice, ya no vivo yo, ya no es Pablo, sino Cristo. Y ya la gente ya no lo conocía por Saulo, ni siquiera lo conocía por Pablo. Lo conocían en el infierno, cuando los demonios testificaban quién era Cristo y quién era Pablo. No se preocupe si usted le dice, Olga Corredor, ¿y esta quién es? No se preocupe. Aquí Dios no nos llamó a ser famosos. Nos llamó a ser reconocidos, que somos armas eficaces en las manos de Dios vivo contra las obras de las tinieblas. Vamos a ver. Ahora vamos a la parte fundamental. La segundo principio. Encontramos, mis amados hermanos, principio, este número 2 es importante, igual que el anterior. Lo que hacemos es necesario, pero inútil sin la bendición de Dios. Aquí la palabra bendición no es solamente elogios de la palabra beraka en hebreo, sino la palabra aprobación, ser aprobado. Usted no puede impresionar a Dios. Mire, lo hice bien. Y Dios nos mira, pero no te mira. Mira tu corazón, las intenciones con las cuales tú lo haces, la disposición. Y entonces Él da la aprobación. Y unido a la aprobación es el respaldo. Tú puedes ser aprobado, pero carecer del respaldo. Y encontramos frente a eso, igualmente en el versículo 2, por demás es que os levantéis en nuestra fuerza. Y esto tiene varias connotaciones o significados. Muchas veces queremos estar avanzando y Dios atrás.
Y nosotros queremos como animar a Dios. Vamos, Dios, ya es tiempo que me bendigas. Ya es tiempo que... No, así no funciona, hermanos. Así no funciona, Andrés, Iván de Alto Altamar. Así no funciona. Entonces, ¿qué es depender? Y aquí esto va fuerte. Fuerte porque ese depender tiene un significado humano. Y el humano, el concepto humano es estar sujetos a las condiciones, límites o restricciones que impone otros a mi vida. Eso es lo que nosotros decimos. Es que como me toca depender de usted, me toca estar callada. Vaya y venga. Es que como me toca estar acá trabajando y depender de este trabajo, no puedo reclamarle al jefe que me suba el sueldo o que lo que está haciendo es una explotación laboral. Ese es el concepto humano. Y ese es el que llena la humanidad de odio, rencor, de venganza, de guerras, de tiranía, etc. O entre otras. Pero esa es la respuesta del ser humano. Si usted cae en la respuesta humana, déjeme decirle que usted va a pensar de que usted merece que Dios le bendiga. No, Señor, es que yo merezco. Sí, merecemos en la gracia. Y Él nos dio lo que no merecíamos. ¿Qué merecíamos? La condenación. La condenación. Génesis capítulo 6, ¿qué nos enseña? El diluvio. Nos enseña que la generación de Adán se pervirtió tanto que todo designio del corazón era para lo bueno o para lo malo. Para lo malo. ¿Y qué pasó con esa generación excepto 8? ¿8? ¿Qué pasó con ellos? Perecieron, mis amados. Perecieron. Ese Dios de amor, ese Dios de gracia, dice el capítulo 8 de Génesis, mas Noé halló ¿qué? Gracias. Y los otros no. Déjeme decirle que hay un Dios de gracia, pero hay una responsabilidad del hombre. Una responsabilidad. Por eso Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Dios te da la fe para creer. Él no va a creer por usted. Debe aceptar lo que el Espíritu Santo le está hablando sobre que ustedes deben cambiar, no en sus fuerzas, sino a través de la Escritura. Encontramos ese principio. Lo que hacemos es necesario. Sí, es necesario servir a Dios, trabajar, casarme, amar a una mujer, a un esposo, una esposa. Sí, pero se hace inútil si no está bajo la bendición de Dios, sin la aprobación y el respaldo. Ahora, ¿cuál sería la respuesta de qué es depender bíblicamente? Y con eso vamos a ir concluyendo. Bíblicamente es un hecho, una acción, un hecho o una reacción de una acción en la cual estamos sujetos a las condiciones, límites o restricciones que impone otro hecho, otro hecho u otra acción dada por el Creador. Entonces, en pocas palabras, no se lo tome a pecho. El problema no es que Dios, como hijo e hija tuya, Él quiera castigarte a ti, sino tu mala acción, tu pecado es el que debe ser corregido. Dios le dice a la humanidad, yo te amo, dice, porque de tal manera que... Amó Dios al mundo. Pero en ese amor, la condición estaba perdida por esas acciones. No. Claro, el hombre está en su naturaleza pecaminosa, pero en su andar demostraba esa condición pecaminosa. Usted no le anda pegando a sus hijos, no, la mala acción. Entonces, depender de Dios es cuando nuestras acciones están sujetas a los hechos que Dios nos dice en la Biblia, que es la voluntad de Dios revelada que nosotros debemos cumplir. Dios quiere que usted viva un estilo de vida desde los hechos, acciones que Él quiere que usted realice, no los suyos.
Ahora, los suyos deben estar sometidos, sujetos, alineados a los que Dios quiere. ¿Por qué no bebo? Yo puedo beber, yo bebo gaseosa, pero ¿por qué no me embriago? No bebo cerveza. La Biblia dice, todo me es lícito. Mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo Edifica. ¿Qué puede hacer? Y dice, no os embriaguéis donde hay disolución, mas ser llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura es de la palabra, de la guianza del Espíritu Santo. Amados, entonces, cuando hablamos de sujetar es nuestras acciones, porque el ser humano dice, a mí nadie me impone, a mí nadie, yo no dependo de nadie. ¿Sí ha oído eso? Y dice, yo puedo hacer lo que quiero. Sí, puedes hacer lo que quiera, hermano. Usted puede hacer, corra aquí derechito y siga y se va a dar con eso. Y eso es lo que encontramos en la humanidad. Manejando la moto, manejando el carro, yo hago lo que quiera. Se estrellan y hasta ahí quedan. Y quedaron, porque decimos es que me están limitando a mí. No, son tus acciones que deben ser encausadas, limitadas tus acciones. Tú tienes el derecho, libertad, los derechos humanos, pero esos derechos humanos no están por encima de los hechos que dice la Biblia que usted debe realizar. Yo tengo derecho, ¿sí? Tengo derecho, dice los derechos humanos, y sí, esos vinieron del trasfondo bíblico, y eso es un debate interesante. Bíblico, yo puedo hacer lo que quiera porque yo puedo amar a la mujer que yo quiera. No, la Biblia dice, varón de una sola mujer. Pero es que Abraham en su... Bueno, hay que mirar el contexto histórico para hacer una verdadera hermenéutica e interpretación bíblica. Entonces, cuando hablamos de dependencia, es cuando nuestro actuar los ponemos bajo lo que Dios quiere que hagamos en la Biblia. Amados, el principio en la cual el hombre reclama sus derechos es porque se centra en él mismo y no en lo que Dios quiere que él haga, lo que él quiere que haga. Por tanto, el segundo, que es referente a depender de Dios y depender en Dios, hace referencia al actuar de la persona en el hacer, pero en el hacer de lo que Dios ha dicho que quiere que hagamos. El ser humano debe depender de sus derechos a Dios y sujeto a hacer la voluntad del Salvador. Porque estamos en este cuerpo, en esta naturaleza. No se confíe, estamos en esta naturaleza. Tercera y último principio, el administrar bajo la dependencia de Dios es la mayor herencia. Y esa tiene que ver con los últimos versículos, versículos 3 y 5. En los versículos 3 y 4 nos dice la Escritura: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre o la mujer que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas. Amados, todo lo que tenemos proviene de Dios. El haber tenido hijos, en el original y en el espíritu de lo que Dios quiere decir acá, habla de criar, administrar. Porque usted me dirá, ¿y qué pasa con los que no tienen hijos? Entonces no tienen herencia de Dios. Están desheredados. Habla de criar. Y criar es un sobrino, un nieto, formar, un estudiante, un hijo espiritual, un compañero de trabajo, formar.
guiar, orientar, cuidar. Va más allá de una reproducción biológica, de procrear, va más allá. Porque el Espíritu dice ahí que es como el guerrero con la flecha, la saeta. Y cuando usted tiene la saeta, esta flecha va más allá de donde usted estaba. ¿Qué tanto ha mejorado su esposa en el tiempo que ustedes se casaron? ¿Qué tanto yo he sido de bendición a esa empresa en el tiempo que estoy trabajando en ella? ¿Qué tanto mi vecindario, mis vecinos han conocido a Jesucristo en el tiempo que yo estoy viviendo ahí? ¿Qué tiempo mi nieto está buscando de Dios en el tiempo que lo obtuve por primera vez en mis brazos? ¿Qué tiempo, mi amado hermano? Por eso ahí no se refiere solamente a la reproducción. Porque entonces los que, como dice Jesús, hay hombres que Dios le dio la capacidad de procrear, a otros no. Y hay otros por razones del evangelio que no se van a casar y no van a procrear. Entonces no tienen herencia. No. Vaya más allá a lo que dice la Escritura. Formar. Usted es responsable de las personas que le rodean. Por eso Jesús dijo, amarás a tu prójimo. ¿De qué manera ese amor a tu prójimo, esposa, prójimo, compañero de trabajo, prójimo, vecino, hermano en Cristo, se ve reflejado? Por eso el Señor nos las colocó difícil. El amor es decisión, pero también dijo que es un deber. Les doy un mandamiento, que os améis. No, es que me toca, no, es un mandamiento. Eso no se negocia. Ahora, ¿qué provecho tiene usted? Y dice ahí la Escritura, de que usted sea de bendición a otras personas. Dice lo siguiente: sea hijo, sea esposa, sea nieto, sea, en fin. Dice, en primer lugar, como saeta en las manos del valiente, y se lo decía, esas personas van a ser mejores que usted porque el Señor edifica su vida, porque usted depende de la ayuda de Dios. Ellos deben ser mejores que usted. Deben ser mejores que usted. Y también nos dice sobre ello, así los hijos sabidos en la juventud, bienaventurados los que llenaron su aljaba. Y dice, no seremos avergonzados cuando hablare en la puerta. No seremos avergonzados. ¿Y a qué se refiere a ello? En primer lugar habla de defensa. Habla de defensa y respaldo. Defensa. Cuando habla de defensa, no quiere decir lo que el del síndrome de los hijos o esposas trofeos. ¿Qué es eso? Miren a mi esposo, es el mejor. Este es mi hijo, el primer lugar en el colegio, y los mostramos. Trofeos. No. Son buenos porque ellos han creído en Dios. Daniel no estaba con su abuela ni su abuelo, y él 10 veces mejor, porque estaba su vida en aquel que también edificó a sus padres, edificó a sus abuelos. Muchas veces nuestros hijos hoy sufren, y la juventud hoy sufre de depresión, porque los presionamos porque quieren que se realicen lo que nosotros no nos realizamos. Es que yo quería ser abogado y él tiene que ser abogado. Que yo quería ser pastor, es que mi hijo también va a ser pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú lo dices. No, Señor. ¿Qué tiene Dios para la vida tuya y la vida de tu hijo? Y por eso dice que cuando ellos logran, a razón de que tú los llevas a depender de la ayuda del Señor, la gente va a decir, oh, mira, qué hijo, qué esposa. No por lo que tú dices, sino por lo que ellos dicen con su actuar cuando tú no estás y cuando tú estás. Porque cuando los hijos son como trofeos y los esposos son como trofeos, cuando estás tú, ahí el trofeo. Pero cuando no están, ¿se acuerdan el que era conforme al corazón de quién? De Dios.
David, que su papá lo tenía olvidado, pero cuando venció y lo ungieron, ahí sí cambió el papá. Y no vamos a especular sobre la mamá. Cambiaron y entonces era el hermoso cantor de Israel. ¿Ah? Y empieza de David, 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 y ya no menciona a los hermanos. ¿Y qué hizo David cuando estuvo solito y en vez de ir a la guerra? El que era conforme. Adulteró. Porque cuando usted actúa como trofeo, usted quiere que los que reconozcan estén ahí, y cuando no están, ya no es el trofeo y hace lo que usted quiere. Entonces, mis amados hermanos, nos dice que lo que usted hace por otro se convierte en defensa, y dice: no, señor, ese hermano John no es eso que usted está diciendo, porque él me predicó. Yo conozco a la hermana Olga, yo conozco a Gustavo. Esa persona me ha ayudado y es una persona que cuando habla, esa persona habla a mi corazón como si Dios hablara. Yo conozco a Elíasar, porque es una persona que adora a Dios, evangeliza. Yo soy el resultado de que Dios lo utilizó para predicar. Y sale esa persona a su defensa. Y usted lleva una carta de recomendación, y cuando la gente mira su nombre y dice: oye, permíteme, esa persona que tú escribiste aquí, yo la conozco. Esa que tú escribiste aquí, tu nombre está acá, pero esa persona que te está recomendando, yo la conozco. Esa persona estudió conmigo. Esa no es una persona, vean, que lo que decía era lo que hacía, pero era una persona correcta. Esa persona que Dios pone a tocar, salen a tu defensa. A tu defensa. A defenderte. Pero también encontramos que son como respaldo. Como respaldo. Y son un respaldo desde el punto de vista, no solamente desde, como muchos anteriormente decían: no, es que voy a tener bastante hijos para tener mano de obra barata. Sí, y todavía hablo con algunos hermanos que tuvieron bastantes hijos, y no, es que la finca era grande y teníamos que tener, y nos ahorrábamos la mano para pagar laureros. A tal cual ellos van a recibir extras de ellos. No solamente que esperar, como una mujer dijo: es que lo que yo espero es que mi hijo se gradúe del bachillerato y empiece a trabajar, o mejor, yo lo voy a sacar. Pero como no lo pueden sacar porque le está violando el derecho a la educación. Pero no, que él trabaje, porque, ¿sí? Que trabaje y vea, me sostenga. No solamente para eso. Claro, la Biblia dice que debemos honrar a padre y a madre en todas las áreas. Jesús, haciendo referencia a eso, castigó. Cuando habla de castigar, no es solamente juicio, sino desde el punto de vista señalando el error, diciéndole: cuando nosotros diezmamos el comino, todos lo diezmamos. Si olvidáis de la misericordia, de honrar a vuestros padres. Sí, llevan a la iglesia, pero sus papás abandonados. Y en Colombia y en el mundo están dejando a los de la segunda, tercera, adulto mayor en los hospitales abandonados. O institucionalizados en los lugares geriátricos y no los visitan. La iglesia tiene una tarea poderosa ahí. Defensa. Pero también esas personas son aquellas que te van a respaldar. Te van a respaldar cuando tú estés en ese momento de apremio y entra esa llamada. Y tú contestas, y esa es esa persona que te dice: Dios me movió a llamarte. ¿Puedes orar por mí? Yo quiero orar por ti. Y Dios dice: gracias Dios. ¿Ah? Mira, salgamos, vamos a salir. Gracias Dios. Porque tenemos esas personas, ¿no? Y a veces ni siquiera para acompañarlo a uno a la tienda.
Entonces, mis amados hermanos, frente a eso, ¿qué nos quiso enseñar el Señor y qué nos quiere enseñar? Nos dice que usted y yo tendremos el respaldo de esas personas, sea esposa, sea hijo, y por tanto no seremos avergonzados por Satanás. No seremos avergonzados por el hombre, ni tampoco quedaremos en vergüenza por nosotros mismos. El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído. ¿Sí? En primer lugar, el primer principio, mis amados, fue el éxito de nuestra vida es depender de la ayuda de Dios. El segundo, muy similar, lo que hacemos es necesario pero inútil si no tenemos la aprobación y el respaldo de Dios. Y la tercera y última es que si usted lleva esa vida, va a tener usted la defensa y el respaldo de esas personas que Dios le ha confiado a usted y a mí. Amén. Amén. Amado, poderoso Señor, tu palabra ha sido expuesta como rocío, como decía Moisés. He aquí la palabra como rocío, pero también, Señor, como torrente. Sea esta empapando no solamente las mentes, sino los corazones. Te lo imploramos, que se haga carne en nosotros. Si no somos mejores, la culpa es mía, Señor, por no depender de la ayuda tuya. Te lo imploramos, Señor. Te lo suplicamos. Da las fuerzas que no tenemos muchas veces y la fuerza para humillarnos, rendirnos ante ti, rendirnos en todo momento. Te lo imploramos, Señor, te lo suplicamos, para gloria y honor tuyo. He aquí cada vida, cada familia aquí representada, sus trabajos, sus labores, las personas que tú nos has confiado, las ponemos en tus manos. En el glorioso, poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén.